noches. Estoy viendo que ya se están uniendo personas en este live. Por favor, me gustaría que las personas que se unieron me dijeran si están escuchando la transmisión, si el sonido está bien. Bueno, me dicen por favor si están escuchando. Bueno, ya hay varias personas. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias, María y Daniela. Bueno, muy buenas noches. Muchísimas gracias a todas las personas que se están uniendo. Hoy vamos a hablar un tema de salud femenina, como es la endometriosis. Yo soy la doctora Ana Milena Lozano y hoy tengo una invitada muy especial. Ella es la doctora Andrea Peña. Ella es ginecóloga obstetra y también es médico funcional. Tenemos la misma visión también, la medicina funcional, como les he explicado en algunas otras ocasiones, realmente busca la causa que llevó a la enfermedad y tratamos de corregir todos esos factores que hay vinculándose con la enfermedad. Tenemos una visión un poco más integrativa. En cuanto a la endometriosis, realmente es una enfermedad que afecta una de cada 10 mujeres y esta se puede presentar realmente desde el momento en que se menstrua por primera vez, como un cólico menstrual, que en algunas mujeres pueden ser de leve, hasta algunas otras puede ser incapacitante y realmente es una de las principales causas de dolor crónico. Entonces voy a darle ya el paso a la solicitud de la doctora Andrea para que se nos una en este live. Vamos a ver si ya le envié la solicitud. Hola, Hola buenas Andrea, noches. ¿cómo estás? Buenas noches, Buenas ¿cómo estás? noches. ¿Cómo les Muy va? bien, Qué gracias. rico, Bien, muchas bien. gracias por tu invitación. Bueno, no, pues gracias a ti porque sé que también los tiempos a veces para cuadrar entre consulta y descanso y bebé, porque eres mamá de una bebé, pues obviamente a Sí, veces no es muy fácil. no, no es Entonces te muy agradezco fácil, muchísimo. no es muy Sí, me fácil, imagino. no es muy fácil, casi que no llega la persona que me iba a ayudar a cuidar este rato a Lucía, entonces, pero lo valoro mucho y además me encanta porque es un tema que es llamado muchas veces la enfermedad del silencio, porque normalizamos a veces el dolor y como que mi hija, pues eso es normal, entonces aguantes, eso tómese un calmidol y ya, y esa es la solución, y resulta que hay muchas cosas detrás de eso y hay muchas maneras de abordarlo y manejarlo. Y aunque es una enfermedad crónica, pues tiene un manejo siempre Claro alternativo. que sí. Y fíjate que yo fui paciente de endometriosis también. Desde niña, mi primera menstruación fue con dolor y lo que tú decías, eso se va normalizando porque si tú te pones a mirar de pronto hacia atrás, la madre, las abuelas, las tías, entonces si tenía cólicos menstruales, eso es normal y cuando tengas un hijo se te va a quitar, eso es como el término que más se utiliza y es subdiagnosticada y realmente es automedicada porque muchas mujeres, no, yo me tomo una pastica y se me pasa, pero ¿cada cuánto te la tomas? No, todos los días que tenga el periodo o bueno, se inyectan, entonces de eso es lo que vamos a hablar. Bueno, ahora sí entremos en materia. Cuéntanos qué es la endometriosis. Bueno, la endometriosis es una condición crónica que se caracteriza bueno, y hay una definición muy amplia que es una enfermedad neuroinflamatoria que se produce por unas siembras anormales o ectópicas del tejido endometrial en otros lugares que no son el útero. Para hablar un poquito más de eso y entenderlo un poquito mejor, me traje este Dumi del consultorio, el más chiquitico que tenía, para explicarles y recordarles que este es nuestro útero y nuestro útero está compuesto, yo les digo a las pacientes, parece un aguacate eh, y esta parte externa es el miometrio, que es el musculito, y esta parte interna, que es la que vemos más rosada acá, que sería como la pepa del aguacate, la parte interna, es el endometrio, que es el tejido que se descama cada mes, se desprende toda esta capa y al desprenderse, por eso hay sangrado, porque es como si se te arrancara la parte externa de la mucosa de la boca. Entonces eso produce dolor, produce sustancias inflamatorias y el sangrado. ¿Qué pasa en la endometriosis? Esto es lo normal, pero en la endometriosis este tejido, por múltiples razones,
se implanta en otras partes que no son el útero. Entonces puede estar en los ovarios, en las trompas y en todos los tejidos adyacentes. Aquí adelante estaría, digamos, la vejiga y acá atrás estaría el recto. Pero también puede migrar, porque son células microscópicas, pueden migrar a través de la sangre a muchos tejidos. Y hay reportes de endometriosis en el hígado, en los pulmones e incluso en el cerebro, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que cada mes, cuando sangras y tienes la menstruación, ese tejido ectópico que está pegadito en otros órganos del cuerpo también sangra y por eso te puede producir otros síntomas como síntomas gastrointestinales, síntomas en la vejiga, síntomas neurológicos como una migraña terrible. Hemos tenido pacientes que tienen siembras y que se descubre con una tomografía como último Wow. diagnóstico. Entonces, el resumen, tejido, implantes de tejido endometrial en otros sitios del cuerpo que no sea el útero. Los más frecuentes, los ovarios, las trompas y el peritoneo, que es la tela que cubre todo el intestino. Fíjate, todo eso tan importante que acabas de decir, porque uno se imagina cólico menstrual nomás, ¿no? Y resulta de que muchas mujeres te dicen, cuando me llega la menstruación, Me da me da diarrea. cólico menstrual, me da diarrea, me da gastritis, ¿ya? Me distiendo. Y mira ahí por qué, esa ya es la explicación del por qué, o otros síntomas. Uh -huh. Entonces, bueno, eso es una enfermedad sistémica, Sistémica y la crónica. podríamos catalogar Uh así -huh. también. Uh -huh. Sí, señora. Ajá. Bueno, las causas. Me enseñaron en mi facultad de medicina que era multifactorial. Entonces tú nos vas a hacer hoy como una actualización médica. Uh -huh. Multifactorial es que tiene muchas causas realmente. Y las que yo recuerdo era algo que se llama la teoría del flujo retrógrado y la dominancia hormonal de estrógenos. Uh ¿Qué -huh. otras causas? Si nos puedes explicar estas para que la gente entienda. Bueno, en cuanto a la causa de la menstruación retrógrada, es como la causa más antigua, es de la década como de los 30 del siglo pasado, Uh-huh. y la teoría hace relación a que, y de hecho uno escucha también a las señoras que dicen, no, es que si usted no sangra por abajo, esa sangre se le devuelve, ¿sí? Y uno lo escucha en el común. En la teoría se basa en eso, en que probablemente en algunas pacientes hay una menstruación retrógrada, es decir, que el tejido endometrial no se va a desechar de esta parte, a eliminar de manera normal, sino que se va por vía retrógrada, o sea, se va al revés. ¿Y se va por cuál vía? Por las trompas, se devuelve por las trompas y sale por las trompas a la cavidad peritoneal, es decir, que cae como en el fondo de saco, que es el espacio como que hay más abajo de la pelvis, y ahí pues queda nadando como ese tejido endometrial, como esas células son células vivas, lo que hacen es que al haber esa teoría de menstruación retrógrada, esas células como que se van implantando en todos los sitios que hay alrededor, que es donde más, con mayor frecuencia hay endometriosis y que ciertos factores hacen que se cronifique la enfermedad y esas celulitas se quedan como pegadas ahí y van creciendo, digamos, como una telarañita. Entonces, cada ciclo menstrual crece un poquito y sangra un poquito y puede crecer un poquito más y irse diseminando. Esa es la teoría de la menstruación retrógrada, que es la teoría más antigua. Todavía pues la seguimos considerando como algo porque tiene sentido en relación a que esos órganos son los que más, como más frecuencia se asocian y esos sitios, que es la parte del fondo de saco, la parte del recto, la parte superior de la vagina, por eso muchas pacientes tienen dolor durante las relaciones también. Esa es la teoría como más conservadora. Y la otra es la de la dominancia estrogénica, que nos habla, pues todas sabemos que tenemos estrógenos, progestágenos y que son las hormonas y hay otros tipos de hormonas, pero esas hormonas deben estar en un equilibrio para que el ciclo hormonal sea regular y todo funcione de la mejor manera. En cuanto a la dominancia estrogénica, lo que nos dice es que hay, por alguna razón, en esa mujer, por la genética, por lo que sea, hay mayores receptores de estrógenos o mayor conversión en el cuerpo de estrógenos, porque los estrógenos pueden llegar por muchas vías, no solo por los ovarios, sino por otras vías que vamos a hablar ahorita.
y eso hace que dominen más los estrógenos en esa mujer y al tener más receptores estrogénicos, pues va a tener una respuesta inflamatoria mayor. Estas células endometriales pueden crecer más y hay un exceso de estrógenos, un hiperestrogenismo que va a producir una inflamación crónica y hace que haya un círculo vicioso porque esas celulitas anormales necesitan estrógenos para alimentarse, entonces se vuelve como una bola de nieve y cada mes se va creciendo el problema y por eso es una enfermedad crónica y por eso nos demoramos tanto en el diagnóstico porque lo consideramos algo normal. Existen nuevas teorías, ya más hablando de la genética, de la herencia, de todo lo que hablamos ahora que son cosas novedosas. Entonces, tenemos ahora claramente que hay un factor heredofamiliar y que por eso podemos ver familias en las que la mamá dice, ah, pero a mí también me pasaba y la abuela también. Resulta que existe un factor heredofamiliar hasta del 50% de polimorfismos en genes simples que hacen que haya una sobreexpresión de los receptores de estrógenos o también hayan vías alteradas de la regulación de las vías de todas las hormonas esteroidogénicas. Entonces, eso quiere decir en español que tus hormonas no están funcionando bien porque por alguna razón tus genes traían como un numerito de más en esa copia y tus células sexuales, tus hormonas sexuales, perdón, se reproducen de una manera anormal porque, digamos, ese límite que venía transcrito en ese pedacito del gen salió mal en tu familia y transcribes de una manera errónea como esa replicación y transformación de las hormonas. También hay otra teoría que tiene que ver con toda la parte inflamatoria y por eso ahora hablamos y consideramos que las pacientes que tienen endometriosis tienen mayor susceptibilidad y mayor correlación con enfermedades autoinmunes, porque se han hecho estudios en los que estas pacientes tienen un sistema inmunológico como hiperreactivo, digámoslo así, de manera genética, pero si además con el estilo de vida lo disparamos, pues esto nos abre la puerta para enfermedades inmunológicas, autoinmunes. Entonces hay una relación directa con toda la vida de las citoquinas, de las interleuquinas proinflamatorias, de los factores de necrosis tumoral, que han hecho estudios de ese líquido que hay detrás del útero, lo sacan con punciones, lo estudian y han encontrado que las pacientes que tienen endometriosis tienen unas poblaciones de interleuquinas, por ejemplo, 1A, que son proinflamatorias y que eso es como tener la nariz así, esas personas tienen tendencia a tener más de esa cantidad de poblaciones que son inflamatorias y por eso hay como un espectro de enfermedades que van de la mano. Entonces uno ve la paciente que tiene endometriosis, que usualmente puede tener tiroiditis de Hashimoto, que tiene su síndrome de Sjögren con sus ojos secos, su boca seca, y que tiene más predisposición a artritis reumatoide, a otras enfermedades genéticas, porque claramente su sistema inmunológico no está funcionando bien. Y hay otra cantidad de vías que son más nuevas. Estamos hablando ahora mucho del microbioma y ahí quería hablarles un poquito de el estroboloma. El estroboloma es una parte del microbioma que está dedicado solamente a la síntesis y procesamiento de los estrógenos. Entonces, ¿qué pasa? Si tu microbioma está mal y es este estroboloma que tiene que ver mucho con la síntesis, con la transducción, con la replicación, con el procesamiento, almacenamiento y excreción de estrógenos está alterado, este estroboloma, que son como los trabajadores de fuerza, los albañiles, los que mandan la información, los que cargan cosas, si esto está mal, pues no va a funcionar bien porque empiezan a haber unas señales anormales. Este desequilibrio de la microbiota del sistema reproductivo pues va a alterar la función inmune de ese ambiente, porque recuerden que cada sistema tiene su propio microbioma y tiene como su ciclo de regulación autoinmunológico. Al estar esta parte del estroboloma alterado, pues se va a alterar el sistema inmune del sistema reproductivo y van a haber más citoquinas proinflamatorias, como la inmunovigilancia se altera, entonces por eso es como hiperreactivo, también va a alterar los perfiles de las células inmunes y eso hace que haya inflamación crónica en ese ambiente. Por eso es muy frecuente que las pacientes que tengan endometriosis también tienen
infecciones a repetición, flujo vaginal, dispareunia, porque todo ese microbioma está alterado y es un círculo vicioso en el que hay una respuesta inflamatoria en toda esa área del tracto genitourinario. ¿Y qué pasa con esto? Con toda esta inflamación, pues va a llevar a que haya angiogénesis, es decir, que se produzcan más vasitos anormales y vayan más a haber más sustancias inflamatorias, adhesión, cicatrices, y eso se vuelve un círculo vicioso. ¿Qué se ha visto en cuanto a la microbiota? Normalmente cada sistema tiene su microbioma. El sistema reproductivo es muy rico en lactobacillus de varias especies y bifidobacterias. Lo que vemos es que en las pacientes que tienen endometriosis, y se han hecho estudios con eso, es que están muy pobres las poblaciones de lactobacillus. Entonces empiezan otras bacterias que están más asociadas con vaginosis u oportunistas a hacer sobrecrecimientos y a hacer cada vez más pobre esa población de protección que son los lactobacillus. Incluso esto es algo muy nuevo porque hay estudios en los que están descritos manejos con medicamentos, con antibióticos, que eso nunca lo habíamos visto, para el manejo de la endometriosis, si la causa principal de la endometriosis es una disbiosis, pero del sistema reproductivo. Todo esto está en estudio, todo es súper novedoso, pero me parece muy chévere porque sabemos que hablamos ahora cada vez más de microbioma y el tracto reproductivo no es la excepción. Recuerden que de nuestro peso neto, más o menos 5 kilos son de bacterias y un porcentaje de esas bacterias están en el sistema reproductivo y en el tracto gastrointestinal. Por eso también las pacientes con endometriosis usualmente tienen problemas intestinales, porque todo es un continuo y estas mucosas se comunican de manera inteligente. Entonces, si tú tienes una disbiosis intestinal, vas a tener una disbiosis en el sistema genitourinario, vas a tener cistitis, infecciones urinarias y infecciones vaginales a repetición. Es un cuadro, pues, como un continuo. Esa es otra de las teorías que existe. Obviamente también hablamos de epigenética, cómo el estilo de vida influye en la endometriosis y cómo claramente el estrés, sabemos que puede empeorar todo, desencadenar todo. Si tú tienes esos genes que hablábamos que están como chuequitos para el manejo de las hormonas y tienes un estilo de vida muy estresante, no duermes, no haces ejercicio, pues gana la carga inflamatoria sobre la no inflamatoria y empieza a haber un círculo vicioso. Eso básicamente también hay otras teorías que son ya más moleculares sobre las aromatasas, que son unas enzimas que ayudan a reciclar los estrógenos y que están alterados también en estas pacientes. Entonces, cada vez vemos que definitivamente es una enfermedad multifactorial, crónica, en la que hay muchos puntos en donde se puede intervenir y en la que podemos hacer muchas cosas desde el punto de vista funcional. Fíjate, esa explicación estuvo buenísima y lo bonito que nosotros siempre desde la medicina funcional integramos todo, ¿no? Me acuerdo cuando yo fui a la escuela de medicina de que el útero estaba abajo, el intestino iba por otro lado y cuando empezamos a estudiar todo esto y nos damos cuenta que es una unidad, inclusive recuerdo, yo leí en un libro que se hablaba del síndrome de inflamación de las mucosas. ¿Y qué estaba generando todo eso? Si hay una inflamación en la mucosa intestinal, que es como la primera, porque es el órgano que está obviamente en conexión con el exterior y es por donde entran todos los detonantes inflamatorios. Entonces se presentaba un fenómeno de homing, ¿sí?, inmunológico, que es la migración de todas estas células inmunes. ¿Y a dónde iban a llegar? A tejidos que compartían similitud, mucosa respiratoria, mucosa vaginal, mucosa del útero y mucosa de la vía urinaria. Entonces, habían artículos, y me leí un artículo ya viejito, que hicieron un estudio con pacientes con endometriosis y el 100% tenían estreñimiento o tenían colon irritable. Entonces, la relación es muy grande. La alteración del sistema inmune arranca en el intestino y lo que tú decías, si tenemos un ambiente propicio, una alimentación rica en ultraprocesados, en azúcares, ese daño a la microbiota y tenemos unos genes que traemos obviamente por herencia, pues ahí está todo el terreno abonado para que esos genes se expresen y tengas una endometriosis. En mi caso yo fui estreñida desde niña, entonces ya venía con una preparación mi cuerpo. Y yo te estaba contando que cuando menstrué por primera vez, me acuerdo que estaba en el colegio y me devolvieron.
porque el dolor fue intenso. Y psicológicamente eso lo afecta a uno tanto, porque a ti ya te da miedo menstruar, porque sabes que eso se vuelve una enfermedad. Y bueno, en ese momento me hicieron muchos estudios y el tratamiento de opción, obviamente estudios, que ahora vamos a hablar de eso, que me dijeron que era una condición normal, ¿sí? Que empezara a tomar pastas de planificar en ese momento. Y pues obviamente eso me quita los síntomas, pero obviamente el problema continuó hasta cuando ya decido suspender con los años y eso me llevó a muchas complicaciones que ahora a medida que vayas hablando vamos a ir contando. Ujú. Bueno, para diagnosticarla no es fácil porque ¿qué ocurre? Lo que tú dices, muy automedicada, ¿sí? Muy normalizada y a veces de pronto el sistema de salud tampoco nos ayuda a ese tipo de métodos diagnósticos que los únicos que a veces envían no nos van a mostrar mucho. Entonces, háblanos un poquito cómo hacer ese diagnóstico de la endometriosis. Bueno, como todas las enfermedades, pues primero tenemos como un cuadro clínico. Entonces, los síntomas con más frecuencia que se presentan son dismenorrea, que es un dolor fuera de lo normal, incapacitante durante la menstruación, dispareunia, que es dolor durante las relaciones sexuales, un dolor pélvico crónico, sangrados anormales, usualmente las menstruaciones son más abundantes, y pues los síntomas van a depender del órgano afectado, como hablábamos, puede producir dolor al defecar, dolor al orinar, distensión abdominal, un cuadro como similar al colon irritable, pero estos son los síntomas clínicos prima. Y lo que tú dices es un signo, pero que a uno lo hace pensar en endometriosis, y es que dice, a mí desde que me llegó la menstruación eso me daba muy duro, ¿sí? Entonces, normalmente es así, porque la respuesta y todo tu sistema está así, pero igual hay endometriosis que pueden aparecer más tardíamente por la epigenética, por el estilo de vida que lo dispara más tardíamente, pero el cuadro más puro fue el que te pasó a ti, que desde la primera menstruación la niña se incapacita, se desmaya del dolor, tiene que durar 3 días acostada porque está muy mal. Entonces, la primera parte es la clínica. La segunda parte son estudios ecográficos. Lamentablemente la ecografía no es el mejor método diagnóstico, pero es el que tenemos más a la mano. Es una ecografía transvaginal que debe ser idealmente hecha por una persona entrenada en eso. Y hay unas ecografías ya más, digamos, detalladas para ver esto, que se llaman ecografías de mapeo de endometriosis. Se hace con gente que está más entrenada, de hecho se hace una preparación el día antes para que el colon esté limpio y se pueda ver mejor. Estas ecografías miran debajo del hígado, miran los ureteres, miran la vejiga, miran con más cuidado y con más profundidad para ver si hay como nódulos en otros sitios donde más se presentan. Entonces, a nivel de las trompas, a nivel del tabique rectovaginal, a nivel de los ureteres, pero pues lamentablemente no está al acceso de todo el mundo. Y el gol estándar de diagnóstico y tratamiento es la laparoscopia, definitivamente, pero pues el sistema no está hecho para que uno dolor pélvico crónico, la señora al año uno diga, no, laparoscopia, pues la verdad es que lamentablemente el sistema nuestro no da para eso. Cuando esto llega, la paciente ha pasado hospitalizaciones, ha estado incapacitada mucho tiempo y por la cronicidad o por la incapacidad es que les hacen el diagnóstico, pero pues busquen siempre especialistas que sepan de la enfermedad, que manejen la enfermedad, porque tenemos una visión diferente y tenemos más acceso y tenemos más ojo clínico y más ojo al realizar los exámenes y podemos diagnosticarlos, pero esos son como los métodos de diagnóstico. Marcadores. Existe uno que es muy inespecífico y la verdad yo no lo uso ni se recomienda, pero algunos todavía utilizan el CA125, que es un marcador que se puede subir con muchas cosas y que también se puede subir en cáncer. Entonces la verdad es un marcador súper inespecífico. En algunas escuelas, cuando no, antes de llegar a la laparoscopia, si no ha habido diagnóstico ecográfico, pueden pedir una resonancia nuclear magnética, que es un estudio también de alto costo, especializado en centros especializados de referencia, pero también podría ser, si hay una alta sospecha, pues, y la paciente está muy sintomática, yo prefiero que se vaya a la laparoscopia, que nos hace, que es la laparoscopia, es una cirugía mínimamente invasiva,
que se hace con unos puertos, no se abre el abdomen, sino que se ponen unos tubitos por el ombligo y usualmente otro puerto como a uno de los lados del abdomen. Se ponen unas camaritas, una camarita y una pinza y vamos viendo y vamos revisando todos los tejidos. La endometriosis se ve como una quemadura de cigarrillo, haz de cuenta, se ven como punticos negros, pero eso solamente se ve de esa manera. Por eso a veces no se ve con ecografía la mayoría de las veces, porque las endometriosis que se ven ecográficamente son las de estadios muy avanzados o en las que ya hay endometriomas. Y la paroscopia por eso es el estándar, porque te sirve para diagnosticarla porque la ves, pero en ese mismo momento puedes retirar, quemar, fulgurar y mandar a estudios esos tejidos que están infiltrados, que se ven como quemaditos por esos focos endometriósicos y que cada vez que sangras se produce como una cicatriz, como cuando tú sangras de algún sitio y hay crónicamente algo ahí, eso empieza a ser como telarañitas, que era lo que les decía, y eso va produciendo adherencia, rigidez en los tejidos, hace que el útero, por ejemplo, pierda su movilidad y con el tiempo, si esto no mejora, pues incluso puede obstruir las trompas de falopio y por eso el 40% de pacientes que tienen infertilidad tienen endometriosis, ¿ya? Y viceversa, pues es un cuadro que lleva lo uno a lo otro. Incluso muchas mujeres no tienen el cuadro de dolor, pero tienen una infertilidad y en la búsqueda de las causas de la infertilidad les hacen la laparoscopia y resulta que estaban las trompas tapadas porque tenían endometriosis. Entonces, es un cuadro como así. Pero esos son como los métodos de diagnóstico básicamente. Clínica, ecografía, mapeo, resonancia y el último y el gol estándar de terapia y diagnóstico es la laparoscopia. Eso, yo pasé por todos esos que acabas de decir, menos la resonancia, ecografías normales. Entonces ahí es donde me mandan, obviamente, pues método de planificar y como no me volvió a doler, pues yo feliz. En ese momento no conocía la medicina integrativa ni funcional. Suspendo el método de planificación ya con los años y empezó obviamente el dolor peor. Entonces, luego me mandan a la laparoscopia y sorpresa que tenía estadios donde tenía obstrucción de las trompas. Entonces, estaba terrible. Y obviamente ese es el tratamiento convencional, porque eso es lo que tenemos. Cuando me pasa esto, yo ya conocía en ese momento a un ginecólogo que había sido mi profesor en la escuela de medicina, pero él ya hacía medicina integrativa, ya tenía otra visión, que es lo que vamos a hablar ahora. Me hacen la laparoscopia, me hacen toda la limpieza, llamémoslo así, de las adherencias que estaban, y me dice, este no va a ser el único tratamiento, porque eso es lo otro que las pacientes tienen que entender, de que si obviamente en la parte convencional estas adherencias vuelven y salen y vuelven y generan el problema y son laparoscopia tras laparoscopia y obviamente interfiriendo en este momento ya con problemas de fertilidad. Me dice él, yo le tengo miedo a las cirugías, entonces él me dice, recuerda que esta no va a ser probablemente tu última cirugía porque tienes un estadio ya muy avanzado, tenía adherencias en la vejiga, en los fondos de saco, entonces estaba así con muchas cosas. Tienes que hacer algo, tienes que hacer cambios en tu estilo de vida, porque si no mejoramos la inflamación crónica que tú tienes, eso va a continuar y no vamos a poderlo controlar. Lo que tú explicabas es un círculo vicioso que nunca va a parar. Vas a cirugía, quitamos las adherencias, pero vuelven y te salen. Y ahí es donde encuentro toda esta parte de la medicina integrativa, arranco todo este proceso y empiezo a entender qué era lo que me estaba teniendo inflamada y te puedo decir que al día de hoy no tengo ni idea qué es sentir un dolor al menstruar, ¿sí? Se corrigió todo, pero obviamente yo siempre le digo a los pacientes, nunca debemos llegar a lo que a mí me pasó, que fue una infertilidad secundaria a obstrucción, obviamente, de las trompas por eso. Entonces, ahí es donde empezamos a intervenir y eso es muy bonito lo que tú estás haciendo ahorita, que tienes dos visiones, ¿sí? El tratamiento convencional, pero empecemos a mejorar ese terreno que está llevando a la enfermedad. Y en eso vamos a empezar a hablar de la dieta, porque es que realmente ahora hablamos del intestino y hablábamos de que había una alteración del microbioma, y todo eso, ¿por qué se da? Pues porque todo entra por la boca, y si tenemos un sobrecrecimiento de bacterias y una disminución de otro grupo de bacterias, como son los lactobacilos, es porque se está generando un intestino permeable. El intestino empieza a funcionar mal, hay sobrecrecimiento de bacterias,
vamos a tener un SIBO, vamos a generar una inflamación y estados de autoinmunidad y pues obviamente tenemos que entrar a intervenir. Entonces, ¿cuáles son los alimentos que más recomiendas para reducir esta inflamación y los que hay que evitar? Que yo ya los he explicado, pero quiero que los escuchen de ti. Bueno, yo creo que en esto pues hablamos todos los que hacemos medicina funcional hasta la saciedad de los ultraprocesados. Los ultraprocesados son un veneno y todo entra por la boca, como tú dices. Entonces, todo lo que sea ultraprocesado, que tenga más de 5 componentes, que tenga componentes que tú no puedas ni siquiera nombrar porque es polextiste, maltodextrina, no lo consumas porque esto es ultraprocesado. Todo lo que son enlatados, todo lo que están en cajas que duran 4 años y no se dañan. El cerdo me parece a mí que está dentro de las cosas que son muy inflamatorias. Los lácteos, ya hemos hablado también mucho de los lácteos, y el gluten también tiene un efecto muy inflamatorio. Entonces, esos básicamente son los que siempre hablamos para todas las dietas. Las dietas, pues yo siempre les digo, asesórense con una persona especializada, pues yo les doy como unas pautas. No está además cuando los pacientes están empezando el manejo, hacer una dieta de eliminación, porque usualmente su colon también está terrible, tienen disbiosis intestinal, entonces esto le ayuda como a mejorar todos los síntomas. Entonces, empezando, yo siempre les digo, hagan una dieta de eliminación, empiecen con una dieta de eliminación, o si la paciente se pudo hacer su test A200, pues suprimimos los que salen en el test que no debe consumir, pero hay que hacer algo con la alimentación y lo que estás haciendo no es lo correcto porque tu cuerpo está como está. Entonces hay que hacer pautas, empezar a retirar grupos de alimentos y mirando como la respuesta. Pero los que ya acabo de nombrar, pues eso sí definitivamente no deben estar en la dieta. ¿Qué recomendamos? Primero, el consumo de agua, pero que sea un agua de buena calidad, mirar que el agua tenga un buen filtro y que tenga que esté enriquecida con minerales, que eso es muy importante. El consumo de vegetales crucíferos como el brócoli, el coliflor, los espárragos, el kale, tienen un efecto claramente antiestrogénico y antioxidante y va a bloquear dos vías que están súper alteradas en la endometriosis. El consumo de fibra es súper importante para todo. Acuérdense que también hay un estroboloma y un microbioma en esta zona y necesitamos entonces que haya fibra que sirve como prebiótica y también sirve para que el colon funcione mejor en estas pacientes que usualmente está alterado. Disminuir el consumo de alcohol está claro, porque el alcohol inhibe la secreción normal de estrógenos y hace que se concentren más en el cuerpo. Entonces hay que disminuir o eliminar el consumo de alcohol. Disminuir todo lo que produzca histamina. Hay una lista de cosas que producen histamina, pues no les digo que es que no pueden consumir mariscos, limones, no, tú vas viendo, cada persona es diferente, cada organismo es diferente, tú ves qué te inflama y qué no. La histamina es la que particularmente nos hace poner muy rojos, entonces si estás inflamada, esa respuesta pues empeora toda esta cascada de inflamación que hay. Claramente, todo lo que sea azúcar refinado, pastelería, cereales refinados también fuera, porque esto aumenta el consumo de prostaglandinas 2 que son proinflamatorias. Pero sí consumir grasa buena. Hasta la saciedad siempre hablamos del omega 3. El omega 3 también nos sirve para modular la respuesta inflamatoria en endometriosis, entonces es un aliado súper importante. Pescado azul, nueces, semillas, todo lo que tenga omega 3. Y hay alimentos que también tienen efectos antiestrogénicos. Todo lo que tiene resveratrol y quercetina. Algunos tipos de uvas, tomate, ajos, flavonoides. Entonces, esto también nos sirve mucho en la dieta. Y pues ninguna dieta es buena si no la puedes seguir. Es ir cambiando el estilo de vida. La endometriosis sí se acaba. Tú decías, es un círculo que no se acaba, sí se acaba cuando te llegue la menopausia. Es la única manera en que se termina la endometriosis, porque como es una enfermedad que ya vimos que depende de los estrógenos, el día que llegue tu menopausia, ese día vas a dejar de sentir endometriosis. Y por eso algunas pacientes las operan de endometriosis, le quitan, les dice, señora, le sacamos el útero y eso le solucionamos todo. Mentiras, porque las siembras están en muchas partes y si tú no cambias el estilo de vida,
no vas a mejorar, vas a terminar con una cirugía innecesaria y vas a seguir con los mismos síntomas hasta el día que llegue tu menopausia. Y he tenido muchas pacientes que desafortunadamente el concepto de quitar de la medicina tradicional y ya quitarnos el problema, pues que aquí no aplica, llegan terriblemente tristes porque se expusieron a una cirugía grandísima, súper dolorosa, que puede tener complicaciones y más en endometriosis porque a veces se rompe el hígado, la vejiga, se rompe el intestino porque está todo pegado, eso se vuelve como un pegante, un pegote. Entonces, y terminan y siguen igual con el dolor. Entonces, lo único que nos va a mejorar es el estilo de vida y bajar la carga inflamatoria crónica. Entonces, básicamente, en la dieta, las isoflavonas de soya, aunque la soya en general, el tofu, la soya, generalmente tiene un efecto sobre la histamina, pero en dosis chiquitas puede darse, no está contraindicado en pacientes con endometriosis y todos dicen, pero ¿por qué si eso tiene un estrógeno? Pero es un fitoestrógeno que no tiene efecto estrogénico, sino que modula los receptores. Entonces, en cierto modo, puede ayudar como a aliviar esa alteración en los receptores estrogénicos que hay, entonces no está contraindicada, como en otras patologías que sí está contraindicada, en la endometriosis no estaría contraindicada. Pero es comer más sano, más natural, combinar más de 4 colores en el plato, tratar de el azúcar y manejar la glicemia, que no manejar el peso, no estar en sobrepeso, porque la grasa, cuando tú estás en sobrepeso, la grasa que tienes que se acumula en el gordito, esa grasa se transforma en estrógenos. Y si la endometriosis produce estrógenos, depende de los estrógenos, pues cuando estás muy gordita estás hiperestrogénica y eso perpetúa la enfermedad. Entonces hay que tratar de tener un peso normal, de tener un porcentaje de grasa normal para evitar esa aromatización que hay periférica de estrógenos que lo produce la grasa y eso casi nadie lo sabe. Entonces, por eso las mujeres con biotipos diferentes tienen problemas. Las gorditas sangran mucho y las muy flacas no sangran porque no tienen aromatización periférica de estrógenos. Y eso tiene que ver con esto, pero también con las irregularidades en los ciclos menstruales y es algo que muchas veces no sabemos. Entonces, es importante también, además de la dieta, tener un peso ideal y un porcentaje de grasa ideal. Pero básicamente eso es como lo que yo más les hablo, así como por encima de la dieta, pero siempre les sugiero que hagan un plan nutricional individualizado para cada paciente. No sé, en tu experiencia, Ana, cómo lo viviste, qué te sirvió, qué no te sirvió. A mí qué me sirvió, bueno, cuando yo empecé el tratamiento obviamente con el ginecólogo que hacía medicina integrativa, yo comía mucho gluten y muchos lácteos. Yo nunca de azúcares había sido, ¿sí? Y cuando él me dice quitemos el gluten y los lácteos, a mí me dio de todo. Obviamente él me lo explicó, que los lácteos también tienen hormona de crecimiento, entonces más hormonas vamos a dar. Fíjate que lo hice así religiosa, me dijo él hágalo un mes y si no ves cambios en un mes, entonces vuelves a comer todo lo que estabas comiendo antes porque no fue por ahí. Él me hizo como ese reto, ¿sí? Y resulta de que lo hice por ese mes, juiciosa, con otras cosas, obviamente de lo que vamos a hablar más adelante, y mi primera menstruación que llega después de la dieta, el dolor, ni siquiera tomé ningún analgésico, lo pude tolerar. Y yo dije, uy, qué maravilla. Entonces lo llamé y me dijo, ya acabé el mes. Y me dijo, bueno, como te fue bien, otro mesecito. Y yo, bueno, otro mesecito. Y te estoy hablando de que eso han pasado más de 14, 15 años, en donde definitivamente encontré la adherencia a la dieta, que no es ni dieta, es una alimentación consciente, porque es comer comida real, y como le digo a mis pacientes, y estará de vez en cuando, pero mientras estés en un estado inflamatorio, esos de vez en cuando, como son por ejemplo el azúcar, no, porque te va a promover más inflamación, lácteos no, entonces eso es como que la persona entienda, lo hacemos por un tiempo y luego ya obviamente nos volvemos un poco más flexibles, pero cuando uno se siente tan bien y pasando un dolor crónico de tantos años, créeme que volver atrás es imposible hacerlo, ¿ya? Ya uno toma ese nivel de conciencia. Lo otro también que yo les explico, la alimentación, estamos hablando del mismo lenguaje, hoy no quería hablar de ese tema porque parezco ya el disco rayado siempre hablando lo mismo y quería que lo escucharan de otra persona. Pero la verdad, también les hablo de cómo cocinan los alimentos. Hay personas que calientan los alimentos en plástico, en microondas,
y los plásticos sueltan bisfenol A, que eso es un disruptor endocrino y más estrógenos van a tener también. Entonces, tener en cuenta de tratar al máximo, no utilizar nada que sea de plástico, porque obviamente ahí va otra vía más para los estrógenos. Inclusive la misma intoxicación por metales pesados, los que comen muchos enlatados, entonces no, yo estoy ya comiendo natural, como atuncito, y del atún ¿de dónde viene? De una lata, entonces todo eso también como se los voy diciendo, que empiecen a mirar la manera de cocinar y que no sean alimentos enlatados, así sepan que es un pescado, ese ya no es tan sano como el pescado que se encuentra fresco. Entonces, la alimentación es el pilar de nosotros y en un inicio de un tratamiento de estos obviamente es el 100%, porque en ese momento que hay tanta inflamación realmente no, en mi caso, soy un poco más estricta, les digo, no, no nos vamos a salir de la alimentación, les cuento mi experiencia, yo la viví así y me funcionó hasta la fecha. Ahora vamos a hablar de suplementos, porque creo que de los que yo más uso, y yo te lo voy a decir porque tú eres la experta hoy, entonces, de los que yo más uso en mis pacientes y les mando a medir son los niveles de vitamina D3 y ese siempre va por su, obviamente por su función también como moduladora de inflamación y sistema inmune. La cúrcuma también lo mando como suplementación. Plantas adaptógenas me gusta mucho porque ahí hay un componente emocional altísimo cuando pasamos por todo esto, además que también modula el sistema inmune y los probióticos. Eso es lo que yo más manejo y obviamente me enfoco mucho en el intestino, en restaurar toda esa barrera intestinal. Pero desde tu experiencia, ¿qué otros manejos o si compartimos los mismos o cómo los utilizas? Bueno, claramente los que tú dices los utilizo. También comenzando les doy un poquito de inmunomoduladores, como el Inmunoplex, por ejemplo, que tiene efecto sobre el intestino, pero también sobre todo la respuesta inmunológica, como para apagar un poquito ese incendio que está. Entonces, al bajar la inflamación, al mejorar la dieta y modular un poquito el sistema inmunológico, creo que eso lo pongo como en las primeras fases, cuando los pacientes están como que llegan, las pobres pacientes destruidas además anímicamente, porque ya en la piscina es, ay, usted falta siempre que le llega la menstruación y el marido es, usted no quiere tener relaciones conmigo porque le duele. Y la paciente está como en una depresión ahí enmascarada, crónica, no duerme bien, vive cansada además, porque esta inflamación crónica los hace sentir así como apagados. Entonces, en esa fase inicial, también les recomiendo si pueden hacerse algo de sueroterapia, pues uno los individualiza como para bajar esa respuesta inflamatoria tan alta. Entonces, algo endovenoso me gusta poner para mejorar el sistema inmune y a veces podemos poner unas megadosis de vitamina C. También puede ayudar a barrer toda esa cascada inflamatoria, todos esos radicales libres de oxígeno, todas esas sustancias proinflamatorias. Puede servir también en fases muy agudas cuando yo las veo muy mal, les pongo un poquito de eso. También les puedo poner a veces también, si no hacen sueroterapia, N-acetilcisteína. La N-acetilcisteína sirve también como con un efecto antioxidante, pero también tiene un efecto como antiestrogénico pequeño por allá en una vía, entonces también puede servir. El resveratrol, ya en fases más tardías puede servir, pero la vitamina D, la vitamina B6 también es muy importante, entonces hay que mirar cómo están los niveles de las vitaminas y si no, suplementar vitaminas B6. Pero básicamente es eso. Cuando yo lo hago como por fases, ¿no? En una fase aguda hago esta primera parte, miramos la dieta y luego vamos viendo con el tiempo. Pero esto tiene que ser en el tiempo e implicar un cambio en el estilo de vida. Y también hay que trabajar mucho otras cosas que no nombramos ahorita, los disruptores hormonales de las mujeres, que es nos tinturamos el pelo, la queratina del pelo, el esmalte permanente que ahora está súper de moda, el tatuaje en la ceja, el tatuaje acá, todas estas sustancias exógenas tienen un efecto que se llama disruptores hormonales y esto hace que entran al órgano los desodorantes que usamos, las cremas del maquillaje. Si ustedes se ponen a buscar, la mayoría son súper tóxicos. Entonces, hay que buscar con mucho cuidado qué podemos usar, qué no nos altera y entre menos usemos, mejor, porque menos es más y aplica también para esto, porque eso también tiene que ver con el éxito del tratamiento. Si tú estás tinturándote y decolorándote cada mes, pues y te aplicas formaldehído para la queratina
y te aplicas no sé qué, pues por más que estés cuidando por acá, todo esto se absorbe, la piel es uno de los órganos más grandes y absorbe todo y también pasa. Entonces, siempre piensan en eso, que también hay que volver a lo natural, tanto en la comida como en el maquillaje, como en las cosas, porque hemos creado como una cantidad de cosas que no. Lo otro es el manejo a la par con psicología o psiquiatría, porque la mayoría de pacientes pues tienen muchas cosas que procesar, han pasado por mucho, pero esto también tiene un significado en biodescodificación, a veces de frustración, de negación de la feminidad, tiene que ver con otras cosas también, entonces hay que trabajarlo. Entonces yo siempre las invito a trabajar o con psicología, o con biodescodificación o con psiquiatría porque hay que trabajarlo. Y el ejercicio también es parte básica. El ejercicio es el mejor antioxidante, es el mejor regulador hormonal, es el mejor antidepresivo. Entonces también hay estudios claros en los que dice que el ejercicio tiene un efecto protector, un efecto benéfico y hay estudios incluso de endometriosis y ejercicios y muestra cómo el músculo esquelético se considera un órgano hormonal. Y al poner a trabajar el músculo no es solo bailar, sino hacer ejercicio de verdad, con peso, con resistencia, para que el músculo a través de las contracciones estimule la producción y liberación de miocitoquinas que tienen un efecto en cambiar el metabolismo y la producción de citoquinas en otros tejidos. O sea, eso va a barrer y va a ser como el carro de la basura que va a barrer todas las citoquinas que pueden estar circulando en el sistema. Entonces, el ejercicio es súper importante, ejercicio de resistencia es muy importante para también el manejo integrativo de nuestras pacientes. Hay algo que yo les recomiendo, y esto es más desde la medicina china, y es calentar, ¿no? Durante esos días que estén con el periodo, pues obviamente desde la medicina china es donde estamos en un estado más yin, estamos con el yin y el yang es el calor y el yin es el frío, es la noche y es la mujer. Entonces es nuestro estado más yin en donde realmente se enfría el cuerpo desde la medicina china. Y hay unos puntos de acupuntura que están en la planta de los pies y otro que está en el vientre, que yo les mando a colocar la bolsa de agua caliente en la planta de los pies. Y fíjate que sí, el tratamiento que siempre le hacían a uno las abuelas y las Era mamás era calor, la bolsita de agua caliente. Y eso ayuda. claro. Igual es que el calor relaja el músculo. Entonces yo se las mando a colocar en la planta de los pies, que se la coloquen un día antes cuando empiecen a sentir como el dolorcito previo a la llegada del periodo, que no tomen nada frío durante esos días, la sopita caliente, aromáticas, infusiones. Eso va a ayudar muchísimo también. Y lo otro que se me había olvidado es suplementación con citrato de magnesio para relajar este músculo, también ayuda cantidades. Entonces creo que básicamente es todo eso lo que hacemos desde la medicina integrativa. Realmente las pacientes que yo he visto que ya han ido a laparoscopias y todo, han tenido una mejoría muy grande cuando hacen todos estos cambios, cuando se vuelven conscientes de que la solución no es solamente o la pastilla mágica o la laparoscopia, porque pues obviamente los estrógenos van a estarnos acompañando, tú misma lo acabas de decir, son nuestras hormonas y pues obviamente tenemos es que controlar todo eso. Entonces, a veces me han preguntado si eso es por genética, ya no hay nada que hacer. Yo les digo, no, hay mucho por hacer, porque es que los genes realmente nosotros también los podemos apagar, calmar, tranquilizar. Entonces hay mucho por hacer y realmente lo que más vemos nosotros es en nuestros consultorios esa evidencia cuando el paciente se adhiere a todos estos cambios. Bueno, yo no sé si hayan preguntas, no he visto preguntas. Si alguien que nos quiere hacer una pregunta es el momento. Bueno, ¿qué tan relacionado está o qué tanto ves tú en pacientes que tienen laparoscopias, ¿sí? Y que presentan endometriomas, porque eso también ve uno mucho la relación que a veces las ecografías muestran unos tumores grandísimos y todo el mundo se asusta porque parece un cáncer. ¿Qué tan frecuente es encontrar el endometrioma? Bueno, el endometrioma ya es un estadio 4, es un estadio Ujú. 4, no es el estadio más frecuente, pero es el estadio más severo. Esto depende mucho de la experticia del ecografista, ¿ya? Sí. Porque el endometrioma tiene unas características ecográficas que son del endometrioma y es aquí o en Abu Dhabi se ve igual.
Entonces las personas que estamos entrenadas realmente en ecografía de la mujer, podemos ver y decir, es un endometrioma. Uno pone imagen quística, hemorrágica, hace la descripción, hay unos protocolos para hacer la descripción y hay unas guías que se llaman IOTA para el cálculo de riesgo de malignidad. Cuando la persona no tiene experiencia, como se ve irregular, se ven como cosas adentro, porque acuérdate que eso se va formando literal como unas telarañas, entonces se ve sangre, pero se ven como unas telarañas hiperecogénicas y se ve así como una red. Entonces, y cuando pones el flujo Doppler del ecógrafo, pues eso es hipercaptante porque ya hablamos que eso tiene vasos y que Vasos. sangra y que sí, entonces pues la gente ve eso que tiene vasos y enseguida dice, no, pues es un Tumor, cáncer porque cáncer. tiene vasos, eso es un cáncer, ¿sí? Y le toman un CA 125 y salen Eso. 250, Ujú, ¿sí? Entonces, ujú. blanco es, dice, no, señora, entramos, y cuando entran, pues no, medio lo tocan, es blandito porque eso es sangre acumulada, entonces realmente no es una masa, sino que es un quiste que contiene sangre, que se va como cada vez sangre y sangre cada mes, se va acumulando esa sangre y va teniendo obviamente unos cambios autolíticos ahí, entonces ella trata, las mismas células llegan ahí, atacan la sangre y forman grumitos, cositas, y eso es en la ecografía lo que hace que se vea como falsamente positivo un endometrioma, como un cáncer, pero realmente eso depende claramente es operador dependiente. La verdad es que cuando uno sabe y trabaja en esto y además revisa a la paciente, no es lo mismo lo que les digo, una ecografía que haga un radiólogo, con todo el respeto y el amor que le tengo a mis colegas radiólogos, que son mis partners, a que se lo hagamos un ginecólogo. O sea, yo veo la imagen y le digo, señora, ¿a usted le duele tener relaciones? Mientras hago el estudio, ¿usted tiene sangrado, le duele mucho? Sí, desde que me llegó el periodo. Ah, bueno, de 1 a 10, ¿cuánto le duele? ¿Cuánto se incapacita? Pues yo ya le hice el examen, y si yo le paso solamente el transductor durante el examen y le hago medio en el fondo de saco y la señora Ujú, brinca, pues es un ya. endometrioma, ¿sí? O sea, tiene todo, pero porque yo hago la integración y en ese mismo momento, no, los radiólogos, señora, buenos días, ¿cómo está? ¿Ya le va a hacer la ecografía? Listo, señora, que esté bien. Entonces uno hace, cuando trabajamos con la mujer y en imágenes de la mujer, pues si hacemos una integración, uno puede ser más cercano al diagnóstico. Pero la correlación en números no te podría decir directamente, pero sí el estadio no es el más frecuente. Yo creo que de las endometriosis un 30% tendrán endometriomas y lo que hace que no se diagnostique bien es porque no hay una adecuada ojo o sospecha del operador y pues si veo una masa de esas características, más o sea 125, pues señora, usted tiene un cáncer y entran como si fuera un cáncer y Sí, intraoperatoriamente terrible. se dan cuenta que no, pero la mayoría de veces es un endometrioma. Uh -huh. Es que la mayoría de veces yo lo he visto, cuando me llegan acá al consultorio preocupadas porque pues tienen supuestamente un cáncer de ovario, porque es donde más se ve Uh usualmente, -huh. y con todo lo que tú dices, les digo yo, bueno, hay que esperar la cirugía, pero estoy casi que segura que eso no es. Y vienen después y obviamente con la sonrisa, no, no era, yo, bueno, podemos trabajar entonces. Uh -huh. Bueno, hicieron ahora una pregunta que es si la misma dieta que acabábamos de hablar es para el ovario poliquístico. La respuesta es sí, es que prácticamente esta alimentación es para todas las enfermedades realmente, porque todas las enfermedades, su origen es una inflamación crónica persistente. Esa es la base de cualquier enfermedad, llámese como se llame. Entonces, obviamente, para el ovario poliquístico también es la misma alimentación. No sé, Alexandra, Andrea, ¿qué quieras En decir? cuanto a la dieta, pues la dieta de eliminación, los azúcares, el gluten, pero recuerden que si bien el ovario poliquístico es otra enfermedad, es otro espectro, Ujú. a diferencia de la endometriosis, hay dominancia de los andrógenos, no de los estrógenos, ¿sí? Entonces, las recomendaciones que les di para disminuir los estrógenos, pues no aplicarían, pero la dieta básica de sin gluten, sin azúcar, sin procesados, aplica para todo en la vida. Pero la fisiopatología Es es verdad. diferente en el ovario poliquístico porque hay más resistencia a la insulina y hay una conversión anormal, no se producen estrógenos y por eso las mujeres tienen como bigoticos, son barbuditas, peluditas, hay más acné, porque al contrario hay una dominancia es de andrógenos, de testosterona y de androstenediona.
¿ya? Entonces es diferente. Entonces, en ese punto de lo que hablé de hiperestrogenismo no aplicaría ni el resveratrol, ni las crucíferas, porque eso es para hiperestrogenismo. Pero el resto de la dieta aplica para todo. ¿De acuerdo? Bueno, Andrea, ya esa era la única pregunta que había. Si no veo más. Bueno, bueno, ¿Va a no, quedar pues grabado? sí, yo lo voy a quedar grabado y ahorita te lo coloco en colaboración contigo para que quede en tu perfil también. ¿Listo? Súper, súper. Bueno, Bueno, súper. te Muchas gracias por agradezco, compartir te tu agradezco. experiencia también. Yo no sabía que tú habías pasado por esas, por esos lares. Soy una cajita de sorpresas. Creo que todo eso me sirvió porque me ayudó a cambiar la visión como un médico convencional y me abrió las puertas para muchas cosas. Entonces, bueno, aquí estamos. Siempre creo que desde nuestra propia experiencia como seres humanos también ayudamos a otras personas. Te Claro que agradezco, sí. Andrea. Espero que más adelante podamos volver a hacer otro live juntas de otros temas de mujeres. Y bueno, que descanses, que ahora te vayas a atender a tu bebita y nos vemos pronto. Muchas gracias a ti por la invitación, por ese trabajo tan lindo que haces con tantas mujeres y tantas pacientes y pues por invitarme, para mí es un honor. Aquí estaré y pues a las pacientes hacemos también teleconsulta y pues la idea es que cada vez seamos más mujeres apoyando mujeres porque realmente cuando uno ha vivido o uno conoce o uno trabaja en esto, desde el amor y desde el respeto uno quiere hacer más y hacer las cosas mejor por las pacientes. Entonces, creo que es muy lindo esto que estamos logrando con la medicina funcional, hacer como una red de mujeres para ayudar a las mujeres en tantas cosas por las que tenemos que pasar. Y gracias para Así ti es. también. Gracias. La doctora atiende en Ibagué, en Colombia. Me estaban preguntando por ahí. Bueno, ya saben que hace consulta online. Un Ujú. abracito para todos, que pasen una feliz noche. Se llama Andrea, que descanses. Chao, feliz noche.